Estamos en la casa de Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, sean bienvenidos en el nombre del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos hemos gozado en esta noche, en esta tarde, porque todavía no es noche, ¿verdad? Nos hemos gozado muy especial y nos seguiremos gozando, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Y quiero agradecer a Dios por todas las bendiciones, por todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Por el esfuerzo. Y que Dios bendiga también grandemente a los que no pudieron estar por la razón que sea, que Dios los bendiga donde quiera que estén. También queremos darle la bienvenida a una joven que nos visita en esta tarde, gloria a Dios. Perdón, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre? Vania. ¿Primera vez que nos visita? Gloria a Dios, sea bienvenida en el nombre del Señor. Y esta es la casa de Dios y la casa de todos y le esperamos siempre, ¿verdad? Gloria a Dios. No sé si hay más visitas, ¿verdad? Pero yo sé que todos somos bienvenidos, todos somos de casa. Gloria al Señor Jesús. También yo no pude estar en esta mañana, quisiera saber cómo sigue la esposa del hermano Agustín. ¿Cómo sigue su esposa, hermano? ¿Está mejor? Gloria al Señor. Sí, yo no pude estar esta mañana, yo le estaba llamando a usted, le llamé varias veces y no, ¿verdad? Porque estamos pendientes, estamos orando, hermano, ¿verdad? Confiamos en el Señor que pronto va a estar bien. Gloria a Dios. Y esperamos, ¿verdad? Que así como ella pronto se recupere, todos tenemos la responsabilidad, amados hermanos, de orar unos por los otros, ¿verdad? Gloria a Dios. Ustedes saben que vivimos en este mundo, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo y en cualquier momento, pues, ustedes saben que, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Pero sabemos que Dios nos guarda y para que Dios nos siga guardando tenemos que orar siempre unos por los otros, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Amados hermanos, como todos nosotros sabemos, nuestro pastor no está, ¿verdad? Pero esta próxima semana va a estar con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que seguir orando por él para que Dios lo traiga con bien a casa, igual que su esposa. Gloria al Señor Jesús. Sé que nos hemos gozado en los cánticos, nos hemos gozado en los testimonios, nos hemos gozado, ¿verdad? En alabanza, ¿verdad? Yo sé que no todos los caballeros, todos la iglesia nos hemos gozado en esta tarde y falta el plato especial, ¿verdad? Que es el pan espiritual para cada uno de todos de los cristianos, gloria al Señor. Así, amados hermanos, les voy a pedir en el nombre del Señor que nos pongamos de pie. Y para mí es una alegría, un gozo, un privilegio, ¿verdad? Que presentar al hermano Israel, que él es el portador de la palabra del Señor en esta tarde. Puede pasar. Así es que Dios les bendiga, esperamos reverencia, ¿verdad? Y atención a su palabra y que todos, yo sé que vamos a salir llenos en esta tarde. Dios les bendiga, hermano Israel. Un placer, un privilegio. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que mientras hay vida, ¿qué hay, hermanos? Esperanza. Esperanza. Y yo, hermanos, lo digo honestamente, lo he vivido, he estado al borde de la muerte, pero por gracia de Dios estoy aquí, hermanos, ¿verdad? Y eso le damos las gracias al Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza, hermanos, y vamos a elevar una plegaria a nuestro Padre para que nos permita abrir su palabra. Gloria a Dios. Amante Dios, Padre mío que vives y permaneces para siempre. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Porque tu gracia, Señor, común dice que haces que el sol salga sobre buenos y sobre malos, que llueva sobre justos e injustos. Gracias te damos en este día junto con tu pueblo, Señor, que nos permites abrir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, escudriñes nuestra mente, abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, Padre, para que tu palabra, Señor, como agua, Señor, pueda, Señor, entrar, Señor, a nuestra mente. Gracias te damos, Señor, por la presencia de cada uno de tus hijos en esta tarde. Bendice tu palabra, Señor.
porque tú dices que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que antes hará lo que tú quieras, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites abrir este oráculo divino, donde se encuentra plasmada tu voluntad, Señor, para cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias y en el poder y la unción de tu Espíritu Santo te lo suplicamos, amantísimo Padre. Amén. Tengan la bondad, hermanos, de acomodarse. Yo quería decirles una frase, hermanos, pero ya comprobé que esto está un poco sólido, ¿verdad? Pensaba que estaba muy liviano allá, hermanos, hace muchos siglos atrás. No sé si fue Copérnico o Galileo Galilei que dijo, denme un punto de apoyo, dijo, y moveré el mundo, ¿verdad? Yo les iba a decir, denme algo en de apoyarme y no me voy a caer, porque padezco mucho, hermano, pierdo el balance a veces. Pero estamos aquí, hermanos, con la finalidad de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Todos tienen su espada, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Esta es la Biblia. La palabra Biblia, hermanos, quiere decir conjunto de libros. El apóstol Pablo, cuando habló, hermanos, allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Oiga bien, toda la escritura dice que es inspirada por Dios. Amén. Vivimos en un tiempo, vivimos en un mundo, hermanos, que cada quien tiene su verdad. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es verdad? Quizás entre los jóvenes en la universidad o en los compañeros de trabajo nos dicen, lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Porque vivimos en un mundo de relativismo. Cada quien cree tener su verdad. Pero una manera de conocer la verdad es esta. La verdad, hermanos, tiene relación, hermanos, con la realidad. Quiere decir que corresponde a un hecho real. Y la realidad tiene correspondencia, hermanos, con la historia. Lo que quiere decir que tiene una realidad con la historia. Lo que usted y yo tenemos en nuestras manos, hermanos, es la palabra de Dios. Es una verdad absoluta. Es una verdad no negociable. Es una verdad, hermanos, adorable. La palabra escrita, dice la Biblia, que fue inspirada por Dios. La palabra viviente, que es Cristo Jesús, vino a este planeta, vino a esta tierra, se vistió, hermanos, y se puso el traje de la humanidad. Allá en el Evangelio, hermanos, que me recuerdo que leía a mi hermana Vania ayer, del apóstol Pedro, que hablaba de la majestad. Hablaba, hermanos, que Jesús llamó a 3 de sus discípulos. Algunos de nosotros pensamos y decimos que era el círculo íntimo, pero no era el círculo íntimo, era el cumplimiento de una palabra que está escrita en el Antiguo Testamento, que dice, en boca de 2 o 3 testigos constará, dice, todo negocio. Dice que lo llamó, hermanos, al monte y se transfiguró delante de ellos. Porque les había dicho, hay algunos de aquí que no verán la muerte, sino que vean antes venir al reino de Dios en su gloria. Y el Hijo de Dios, hermanos, abre su humanidad, hermanos, y deja ver su deidad. Por eso Juan podía decir con propiedad del apóstol, lo que vieron, lo que oyeron, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque en él, dice, estaba la vida. Por eso Pablo dice a la iglesia de Corinto, quiero enseñaros lo que primeramente recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme a las Escrituras. Oiga bien lo que Pablo está diciendo y enseñaba a la iglesia de Corinto, y la iglesia al presente tiene que saber estas verdades también. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Isaías 53 nos habla, hermanos,
las escrituras del Antiguo Testamento de aquello, hermanos, que iba a suceder al Salvador. Y que fue sepultado, dice, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Oiga, la autoridad que tiene la iglesia, la autoridad que tiene, hermanos, la iglesia no es el pastor, no es un concilio, la autoridad es la Biblia. La Biblia. Esa es la autoridad. El apóstol Pedro, cuando habla en su primera carta, ya en el capítulo 4 y en su verso 11, dice, hermanos, de la siguiente manera: si alguno habla, hable, dice, conforme a las escrituras. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todo, dice, sea Dios glorificado. La gloria es de Dios. La gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. Eso dice la Biblia, hermanos. Dijimos, la Biblia inspirada. Pero no es inspirada, hermanos, como la inspiración, perdón que ponga el ejemplo a mi hermano Moisés, con esa inspiración personal que él tiene humana, que canta esas alabanzas tan bonitas. La inspiración de la Biblia, hermanos, viene de una palabra griega que es theopneustos. Es el soplo de Dios, es el aliento de Dios. Lo que usted tiene aquí es el aliento de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 21 dice que ninguna profecía es de particular interpretación, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Y esta iglesia, yo lo sé y por eso me he enamorado, esta iglesia está basada sobre la palabra. Y yo recojo el pensamiento de la Reforma, hermanos, allá en el siglo XV, cuando dijo Martín Lutero, se paró contra el romanismo y dijo: sola escritura, no la tradición, no lo que dice la iglesia, sino lo que dice la palabra de Dios. Esta es sola escritura. Solamente la Biblia es nuestra autoridad. Hay dos ocasiones en que la Biblia, hermano, aparece como theopneustos o el aliento de Dios. Génesis capítulo 2 en su verso 7, cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó del polvo de la tierra. Y dice que sopló aliento de vidas, dice en el original, y fue el hombre un ser viviente. Todo lo que Dios toca produce vida. Todo lo que Dios toca produce vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es, hermanos, es viva y ¿qué más? Y eficaz. Oiga bien, solamente 2 veces aparece en toda la escritura que es viva y es eficaz. Todo lo que Dios toca produce vida, hermanos. Cuando Juan, hermanos, el teólogo, le llaman al escritor del 4º evangelio, era un hombre muy equilibrado, hermanos, hablaba tanto de la humanidad como de la deidad de Jesús. Dice allá en el verso 3 del capítulo 1 que en él estaba, dice, la vida. O sea, en Jesús estaba la vida. Porque la vida es potestad de Dios. Porque la vida le pertenece a Dios. Porque la vida no le pertenece a usted ni a mí. Porque hoy somos y mañana ya no existimos. Hoy somos y mañana ya no existimos. La vida, hermanos, es potestativa de Dios. Jesucristo lo dijo cuando iba en su ministerio, hermanos. Tengo autoridad y tengo potestad de poner mi vida, dijo, y de volverla a tomar. Este mandamiento he recibido, dice, de mi Padre. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo puede decir, hermanos, primera de Timoteo 3:16, sin contradicción, grande es el misterio de nuestra fe. Dios fue manifestado en carne. La segunda persona de la deidad, la segunda persona de la Trinidad, hermano, vino y tomó forma humana.
y vivió entre nosotros y vivió la vida que yo no pude vivir y vivió la vida que usted no puede vivir, porque en Él, hermanos, cumplió toda la ley, hermanos. Ese es el Cristo de la gloria que usted y yo creemos. No es un Cristo de una fábula. No es algo como dicen que el papel aguanta con lo que le pongan. Dijimos que la Biblia es, hermanos, inspirada. Otro aspecto que tiene la Biblia, este es un pequeño paréntesis, hermanos, que estamos haciendo antes de entrar al sermón. Dice, hermanos, que la Biblia también es inerrante. La palabra inerrante es que no contiene error, no se contradice. La Biblia también es infalible, que no falla. Allá dice en el profeta Isaías que su palabra no vuelve a él vacía, sino que antes hará, dice, lo que él quiera. Ese es el Dios de la soberanía. Ese es el Dios, hermanos, que se manifestó en el Génesis y que no le pidió permiso a nadie para crear el universo. El Dios de la gloria, hermanos, que usted y yo adoramos, hermanos. Dice que es, hermanos, inspirada, inerrante, infalible, y hay otro aspecto, hermanos, que se maneja, que es plenaria. La palabra plenaria quiere decir, hermanos, que el último libro de la Biblia que se escribió fue Apocalipsis. No existe más revelación. No existe, hermanos, muchos hombres que estén escribiendo otra revelación que Dios está dando acerca de la Biblia. El canon se cerró en el primer siglo, hermanos. Eso, hermanos, lo podemos comprobar. No existe más revelación. Lo que ahora el Espíritu Santo da es iluminación cuando usted pide. La Biblia dice, ¿está alguno falto de sabiduría? Dice Santiago, ¿qué, hermanos? Demándela, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, dice, sin avergonzar a nadie. Oiga bien, la palabra está disponible para nosotros. 66 libros. Quizás nos estamos metiendo un poco en lo que es bibliología, ¿verdad? Pero no pretendo, hermanos, dar una clase de bibliología, ¿verdad? Sino por lo menos, hermanos, yo creo que es lo básico como cristianos que debemos de saber. Es algo, hermanos, que todo aquel que profesa la fe cristiana debe saber. 66 libros. ¿Se recuerdan cuántos hay en el Antiguo Testamento, hermanos? Vamos a ver. 39, uno dice 39, otro 37, ¿cuánto es, hermano? 39. Por lógica, ¿cuánto hay en el Nuevo Testamento? 27 libros, que nos dan 66. Saben que cuando la Biblia se escribió durante un periodo de 1500 años, por 40 diferentes autores. Se escribió en 3 idiomas, hermanos, en el arameo, en el hebreo, hermanos, y en el griego. Se escribió, hermanos, en 3 continentes. Y aún así la Biblia no se contradice porque es palabra de Dios. Por eso usted y yo podemos estar confiados. Podemos estar confiados en lo que hemos creído. Me decía mi hermano Luis, vamos a hablar sobre el discipulado, ¿verdad? Y mirábamos la concordancia y tratamos de buscar todos los textos que hablen sobre discipulado, ¿verdad? Pero quiero decirles, antes de llegar a ser un discípulo, es necesario que usted sea un creyente. Usted no puede ser un discípulo de Jesús mientras usted no sea un creyente. Quizás vamos a ocupar la palabra de Dios, hermanos, y ella es la que nos va a dar la pauta a seguir. Segunda a los Corintios, en el capítulo 5, verso 13:5 dice, hermanos, déjenme ver mis notas, hermanos, tengo ese problema. Pero dice la palabra, examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis, dice, en la fe. Oiga bien, quizás le he dado una cita mala, hermanos, disculpen por mi visión, ¿verdad?
pero la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe. Probaos, dice, a vosotros mismos. Iglesia, ¿estamos dispuestos a examinarnos? ¿Estamos dispuestos a que la Biblia, que la palabra de Dios nos pruebe si estamos en la fe? Porque sería trágico, hermanos, venir semana tras semana. Sería trágico venir todos los días que hubiera en culto, hermanos, y estar sentado ahí, y cuando venga el Señor no somos salvos. Eso sí sería trágico. Por eso Pablo decía a la iglesia de Corinto, examinaos si estáis en la fe. Probaos, dice, si estáis, hermanos, a vosotros mismos. Vamos a hacer una prueba de nosotros mismos. Usted va a hablar a su corazón y a su conciencia si verdaderamente ha creído, hermanos, porque no es una cosa estar cerca de Cristo que estar en Cristo. Usted puede estar cerca de Cristo, pero no puede tener salvación. Pero usted puede estar en Cristo y sí puede tener salvación. Esa es la gran diferencia como cristianos que tenemos que hacer, hermanos. Vamos a tomar como ejemplo una historia, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, hermanos, que pueden abrir. Evangelio de Juan. Decía mi esposa, vamos a poner la Biblia, le digo, para que los hermanos vean que traigo Biblia, ¿verdad? Pero yo realmente, hermano, no la puedo ver, ¿verdad? Por eso ocupo mi teléfono, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 3, nos habla de una historia. Y esta historia nos habla, hermanos, de un personaje. Este hombre dice que era, hermanos, un hombre prominente. La palabra prominente traduce la versión de la Biblia de las Américas. Otra Biblia dice que era un príncipe entre los judíos. Otra Biblia dice que era un principal entre los judíos. No solo era un hombre importante y prominente, sino que era un fariseo. La palabra fariseo quiere decir que era separado. Los fariseos eran la secta más rigurosa que existía en los tiempos de Jesús. Eran personas, hermanos, muy meticulosas en cuanto a la observación religiosa. Eran personas, hermanos, que observaban el sábado y las leyes de una manera, hermanos, tan estricta, que decían ellos, esto está escrito en el Talmud: si usted en día sábado tenía un dolor de garganta, usted podía tomar, decía, vinagre, pero no podía hacer gárgaras porque estaba haciendo obras. Oigan bien, eran tan meticulosos. Decían también que si una gallina ponía un huevo en el día de sábado, usted se podía comer el huevo, pero tenía que prometerle a Dios que el siguiente día iba a matar la gallina por haber obrado en sábado. Oiga bien, de esos era Nicodemo. Nicodemo era un príncipe, era un principal. Nicodemo, hermanos, era un hombre importante. Nicodemo era fariseo. Su nombre es un nombre griego, Nicodemo, que significa triunfador. Así era Nicodemo, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Tenía una buena presentación. Nicodemo, hermanos, hablaba arameo. Nicodemo hablaba, hermanos, hebreo. Nicodemo dominaba el latín y dominaba el griego. Y era un experto en el Antiguo Testamento. No era cualquier, perdón la expresión, pelagatos que iba a llegar ahí, ¿verdad? Ante Jesús. Sino, hermanos, era alguien importante. Y llegó a Jesús. Así nos dice, hermanos, el Evangelio de Juan. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba, dice, Nicodemo. Verso 2, el cual llegó a Jesús, dice, ¿en qué hora llegó a Jesús? ¿Se recuerdan? De noche. ¿Por qué llegó de noche? ¿No saben ustedes por qué llegó de noche? Dice la mano por vergüenza. O la crítica, porque más, hermanos, puede llegar alguien de noche escondidas. Para que no lo vean, ¿verdad?
para que no lo vean sus amigos, para que no lo vean sus compañeros. Dice que llegó a Jesús de noche, llegó tras la oscuridad y llegó con una pregunta inquietante y le dijo maestro, le dijo rabí, que quiere decir maestro en hebreo. Rabí, maestro, le dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios. Oiga la expresión de Nicodemo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está, dice, con él. Nicodemo sabía, hermanos, con quién iba a consultar. Nicodemo sabía quién era Jesús. Recuerden que Jesús días antes, hermanos, en su ministerio, había hablado y había dicho a los discípulos, Mateo capítulo 16, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Quería saber cuál era la opinión, hermano, de aquel pueblo. Uno le dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros le dijeron que tú eres Jeremías, otros creían que era Juan el Bautista, por eso Herodes le temía, porque creía que Juan el Bautista había resucitado. Otros dijeron, creo que eres un profeta. Y Jesús cambia la pregunta y le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y para que usted y yo podamos decir que Jesús es el Hijo del Dios viviente, es porque la palabra nos lo revela también. Oiga bien. Nicodemo le dijo, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús tuvo un ministerio, hermanos, de 3 años. Algunos dicen 3 años y medio. Yo no me voy a molestar si alguien dice 3 años y medio, hermanos, ¿verdad? Siempre le voy a dar la mano, ¿verdad? Porque no podemos estar discutiendo por esas cosas, ¿verdad? 36 meses. Pero saben, hermanos, que la Biblia, que el Nuevo Testamento solo registra 30 días del ministerio de Jesús. No sé si ustedes han tenido esa curiosidad. El Nuevo Testamento solo registra 30 días del ministerio de Jesús. Por eso el apóstol Juan, allá en su capítulo, hermanos, apóstol Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 25, dice, hermanos, que Jesús hizo muchas señales, las cuales, dice, no están escritas en este libro, porque si estuvieran escritas, dice, no caberían en todos los libros, dice, del mundo. A veces nosotros tenemos la noción de unos cuantos milagros que hizo Jesús. Pero Jesús inundó la tierra de Palestina. Jesús inundó, hermano, lo que hoy se conoce como Jordania. Jesús llegó a la región que hoy se conoce en la actualidad como el Líbano. Mateo 15, verso 30 nos describe, hermanos, que multitudes llegaban, multitudes de cojos, multitudes de ciegos, multitudes de enfermos llegaban y eran sanados por Jesús. Y dice que Él tuvo misericordia. Es necesario que nosotros entendamos la palabra misericordia. La palabra misericordia viene del latín misere y cordian, que quiere decir corazón. Oiga, qué interesante esa palabra. Por eso dice, hermanos, que la misericordia es el amor de Dios en extensión. Allá el profeta Jeremías decía, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Y la Biblia dice que sus misericordias son nuevas, dice, cada mañana. El apóstol Juan dice que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio, dice, de Jesucristo.
La gracia. La gracia es el amor de Dios en descenso a la humanidad. No es que nosotros hayamos amado a Dios. No es que el hombre busque a Dios, sino es Dios el que busca al hombre. Hermanos, Dios es el que nos busca a nosotros. Dios busca al hombre. Nicodemo había oído de esos milagros. Quizás de primera mano le habían llegado a informar de todos aquellos milagros que Jesús había hecho, que había sanado enfermos, que había resucitado a Lázaro. ¿Se recuerdan cuando, hermanos, le fueron a avisar a Jesús que su amigo estaba enfermo? ¿Qué hizo Jesús, hermanos? ¿Corrió o qué hizo? No, ¿verdad? Se esperó. Y cuando llegó, hermanos, desconsolado, le salieron una de las hermanas. Se murió. Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Señor, le dijo, tiene 4 días. Una persona de 4 días muerta, ¿cómo está, hermano? Descompuesta. Descompuesta. Pero sabe, hermanos, que Jesús lo hizo a propósito. Porque dentro de los judíos, hermanos, había una superstición. Porque todas las religiones muchas veces tienen superstición. Había una superstición, hermanos, que el espíritu, dice, rondaba. Cuando una persona moría, dice que el espíritu de aquella persona rondaba por 3 días. Y si no hallaba cómo entrar, dice que al 4.º día se iba. Jesús quería destruir esa superstición, hermanos. Y Jesús resucitó a Lázaro. Y eso lo sabía Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 3. Ay, Nicodemo, qué gusto que viniste a verme. Nicodemo, qué maravillado estoy que dentro de los fariseos he encontrado un amigo que no quiere matarme. Porque los fariseos lo querían matar, ¿sí o no? Le ponían el pueblo en contra de Jesús. Lo perseguían. Constantemente le ponían, hermano, trampas. Querían hacerlo caer en un error. Gracias, Nicodemo, le dijo, porque hoy sí tengo un amigo que es miembro del Sanedrín. Tengo uno que me apoya entre los fariseos. ¿Esa fue la respuesta de Jesús? No. Sí, de cierto te digo. Una expresión hebrea para asegurar algo, para ratificar. De cierto te digo. Otra versión de la Biblia dice: en verdad te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Oiga eso. Oiga esa verdad axiomática. O sea, no se puede contradecir. Ese es un axioma. Una verdad adorable. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si alguien no ha nacido de nuevo, no importa cuántas veces venga a la iglesia, no importa cuán bonito cante, no importa cuántas veces nos corte la grama acá, hermanos, pero si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Oiga bien. No puedes entrar en el reino de Dios. Esa es la verdad adorable. Nicodemo quedó asustado. Nicodemo quedó estupefacto. ¿Cómo puede un hombre, dijo, cómo, hermano, viejo, entrar otra vez en el vientre de la madre y volver a nacer? ¿Es posible eso, hermanos? No. Ninguno de nosotros puede entrar en el vientre de su madre, estar otra vez en el líquido, en el fluido amniótico y volver a nacer, porque no se puede, hermanos. Yo quiero preguntarle, ¿cuánto usted participó en su nacimiento físico?
¿Usted escogió el lugar de nacimiento? ¿Usted escogió sus padres? ¿Usted escogió que quería nacer en USA? No, ¿verdad? Quizás nacimos allá en El Salvador, en un pueblito. Hermanos, nosotros no participamos en nuestro nacimiento físico. Y tampoco podemos participar en el nuevo nacimiento. Solo Dios te puede dar el nuevo nacimiento. Solo Dios te puede hacer nacer de nuevo. Jesús le dijo, el viento sopla por todos lados. Oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Es un misterio. Así es esto. Cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, habla de la regeneración. Habla de ser regenerados por el Espíritu Santo. Por eso más adelante dice en el verso 7, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es un nacimiento de arriba que solamente Dios lo da. El nuevo nacimiento es necesario. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 1, que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Perdón, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Todo aquel que no ha nacido de nuevo está muerto en delitos y pecados y es constituido en enemigo de Dios. Solo Dios te puede dar el nuevo nacimiento. Solo Dios puede hacernos nacer de nuevo, hermanos. Ese es el nuevo nacimiento. Nicodemo, hermanos, quedó asustado. Porque Nicodemo le preocupaba. Tenía muchos, hermanos, reglamentos en su religión. Tenía muchos ritos. Tenía muchas tradiciones. Quizás Nicodemo se había puesto a pensar en la soledad de la noche, que todo eso que él sabía no lo podía llevar al cielo cuando él muriera. Por eso Nicodemo se sentía vacío. Por eso Nicodemo llegó a Jesús y Jesús no anduvo por las ramas. No anduvo, hermanos, dándole vueltas para decirle las cosas, sino que fue directo a la yugular. Así decimos una expresión, hermanos. Fue directo y le dijo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Aleluya. Oiga bien. Cuando una persona nace, cuando Dios da el nuevo nacimiento, no hace a un hombre malo bueno. No. Y no hace a uno bueno más bueno, no. Dios toma un cadáver espiritual, toma un muerto y le da vida. Eso éramos usted y yo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y la Biblia dice que nos resucitó y nos hizo habitar en lugares celestiales. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 5:27 que el que está en Cristo es nueva criatura. Oiga bien, las cosas viejas, dice que, hermanos, pasaron. Pero muchas veces, hermanos, no hemos experienciado el nuevo nacimiento. Muchas veces estamos aquí en la iglesia físicamente, en la reunión, hermanos, pero nuestro espíritu está lejos. Estamos sentados acá, hermanos, y estamos pensando ya en el transcurso de la semana. Y no está malo que usted piense en eso. Pero Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Oiga bien, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar, dijo, en el reino de Dios. Hay 3 requisitos indispensables para nacer de nuevo. El primer requisito es dejar todo esfuerzo humano. Todo esfuerzo humano. ¿Por qué razón es esta? Cuando Cristo
estaba en la cruz, ¿qué dijo, hermanos? Consumado es. El plan de salvación estaba terminado. No un 10%, no un 20%, no un 30%, estaba concluido un 100%. Por eso yo y usted no podemos agregar nada a nuestra salvación. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, no sé quién nos citaba en la mañana o ayer. Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están, dice, oiga, en, ¿verdad que no dice cerca? Y no dice en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. La palabra carne viene de una palabra griega sarcos. Aquí la ocupa el apóstol Pablo, hermanos, como la naturaleza pecaminosa. No es lo mismo que la ocupa el apóstol Juan, la ocupa de otra manera. El apóstol Juan la ocupa que aquel verbo fue hecho carne en cuanto a su limitación, porque fue hecho hombre. Pablo habla que, hermano, la naturaleza pecaminosa, que quien vive de acuerdo a su carne, a su naturaleza pecaminosa, no puede heredar el reino de Dios. Jesús lo dijo. Ninguno, dijo, ¿se recuerdan? Puede servir ¿a quién, hermanos? A dos señores. No sé si en la experiencia le ha pasado a usted en el trabajo. A mí me ha pasado muchas veces, hermano, cuando yo trabajaba. Había dos jefes, hermano. Un jefe me daba una orden y el otro otra orden diferente. Y se contradecían, hermano. Si yo no hallaba cómo quedar con ninguno, ¿verdad? Por último, hermanos, que quedaba mal con los dos. Se cumplía la palabra, hermanos. No sé si a usted le ha pasado eso. Y en la vida espiritual así es. No podemos servir a Dios, ni podemos servir, dice, a los demonios, o a las riquezas, o a Mamón, dice otra versión de la Biblia, ¿verdad? Tenemos que ser, hermanos, conscientes del llamamiento que hemos recibido en el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento, hermanos. Por eso Nicodemo, hermanos, llegó a Jesús y preguntó. Y Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y la palabra de Dios dice en esta tarde, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo trágico es, oiga bien lo que voy a decir. Hay personas que nacen una vez y van a morir dos veces. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que yo nazco una vez y puedo morir dos veces? Físicamente nacemos una vez, ¿cierto? Y morimos dos veces. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Pero también está la muerte segunda, que es el infierno. Qué trágico que una persona nació una vez y murió dos veces. Pero la gran noticia del evangelio es que tú puedes nacer dos veces y puedes morir una vez. Naces físicamente de tu padre y de tu madre y puedes nacer del agua y del espíritu. Oiga, hermanos, puedes nacer del agua y del espíritu. Doble nacimiento. Pero no vas a morir eternamente. Pero por llevar los genes de Adán, ¿qué sucede, hermanos? Tenemos que morir. Porque la Biblia dice que la paga del pecado, hermanos, es la muerte. No solo la muerte física, hermanos, sino la muerte espiritual y la muerte eterna. Pero gracias a Dios que podemos escapar, hermanos, de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Esa es la gran noticia, hermanos. Por les decía al principio, si no somos creyentes primero y nacemos de nuevo, no podemos ser discípulos de Jesús.
No podemos empezar a enseñar el discipulado mientras no hayamos nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Pablo dice en Romanos capítulo 10 que con el corazón se cree, dice, ¿para qué? ¿Se recuerdan, hermanos? Y con la boca se confiesa para salvación. Oiga bien. Otro elemento que menciona la Biblia es, hermanos, el arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, no puedes entrar y no puedes nacer de nuevo. Arrepentimiento, hermanos, es cambio de mente, cambio de actitud, cambio de pensamientos, cambio de vida. Muchas veces nosotros decimos que estamos arrepentidos y continuamos con una vida, hermanos, desagradable delante de Dios. No estamos arrepentidos. El arrepentimiento es cambio de mente, cambio de actitud. Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, capítulo 12, verso 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos, dice, ¿cómo, hermanos? En sacrificio vivo, que es vuestro racional, dice, culto. La palabra culto viene de la palabra griega dulia, que es vuestra racional adoración. Pero les decía en la mañana que la adoración no es una actividad, la adoración es una actitud de vida. Sí, adoramos cuando, hermanos, los hermanos tocan, pero la adoración comprende toda mi vida, donde quiera que yo esté y con quien esté. Tengo que hacer la diferencia. Arrepentimiento, del griego metanoia, que es cambio de mente. Es un giro de 180 grados. Es darle la espalda, hermanos, a la vida pasada, al pecado, y continuar y proseguir una nueva vida en Cristo. Ese es el arrepentimiento, hermanos. Cuando el Señor Jesús estaba por ascender a los cielos, allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, en sus últimos versos, dijo que se predicase en su nombre, dice, el arrepentimiento. Oiga, Jesús fue enfático que en el nombre de Jesús le dijo a sus discípulos se predicase el arrepentimiento. Cuando Pedro confrontó allá en Hechos capítulo 2 a la nación de Israel, vosotros matasteis al justo. Vosotros, dice, matasteis al justo, le dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro dice: arrepiéntanse para que sean borrados, dice, sus pecados. Arrepentimiento es lo que a Dios le agrada. Tú y yo no podemos hacer nada, hermanos, si como no participamos en nuestro nacimiento físico, tampoco participamos en nuestro nacimiento espiritual. O dice el hermano, entonces puede ser que las obras no sirven. No sirven para salvación, hermanos. Pero Efesios dice que hemos sido criados Jesús para buenas obras. No me estoy contradiciendo, ni la Biblia se está contradiciendo. Las obras hablan de nuestra fe, ¿cierto? Cristo le dijo a sus discípulos: por sus frutos, ¿qué? Cuando habló en aquella parábola, hermanos, de la vid y los pámpanos, dijo: separados de mí, ¿qué dijo Jesús? Nada podéis hacer. Por eso nosotros dejemos de hacer esfuerzos humanos. Aprendamos a confiar en Jesús, en su Espíritu, y Él nos va a dar la fuerza de poder cumplir su palabra, hermanos. Eso es lo que la palabra dice. Arrepentimiento. ¿Creen, hermanos, que necesitamos arrepentimiento nosotros? Yo creo que cada día necesitamos eso, hermanos.
¿verdad? ¿Recuerdan lo que decía Pablo en la carta a los Corintios? Examinaos, probaos. ¿Se han hecho la prueba, hermanos? ¿Nos hemos hecho la prueba? Examinaos, dice, a vosotros mismos, si estáis en la fe. La iglesia tiene que hacer, el cristiano tiene que hacer, hermanos, una reflexión, hermanos, de su vida día tras día. Si su vida es agradable delante de Dios. Pablo decía a la iglesia de Gálatas, porque si yo agradara a los hombres, decía, ¿qué decía, hermanos? No sería siervo de Cristo. No venimos a agradar a los hombres, venimos a agradar a Dios, a aquel que vive y permanece, hermanos, para siempre, ¿verdad? A aquel que murió en la cruz por usted y por mí. A aquel que Pablo dice en Colosenses, que dice que nos dio vida. Isaías dice que Jehová el Padre cargó en él, en Jesús, el pecado de todos. A ese nosotros le debemos honra, gloria y honor. A eso, hermanos, la iglesia tiene, como iglesia, tenemos, hermanos, esa responsabilidad de servir. Yo siempre he dicho, hermanos, que en un estadio, se han fijado, todos están juntos, ¿verdad? Pero no todos están unidos, ¿sí o no? Porque digamos aquí, pongamos que aquí es un estadio. Aquí van con el Barcelona y aquí con quién, no sé cómo se llama el otro equipo. En la iglesia muchas veces así pasa. Estamos juntos, silla a silla, hombro con hombro, pero muchas veces no estamos unidos. Dios quiere que usted y yo estemos unidos. Jesús le dijo a su Padre, yo quiero que todos sean uno, como tú y yo, dice, somos uno en unidad. Amén. Cuando esta iglesia, hermanos, camina en unidad, no estoy diciendo que no están unidos, hermanos, es una expresión que ocupo. Pero cuando una iglesia camina en unidad, hermanos, los frutos del Espíritu se echan de ver, hermanos, espontáneamente. Por eso necesitamos, hermanos, nacer de nuevo. Mi pregunta sería, ¿hay quienes aquí no han nacido de nuevo? ¿Cuántos aquí quisieran nacer de nuevo? Muchas veces nos da vergüenza, hermanos. Yo soy uno, a veces da vergüenza levantar la mano. No los estoy llamando, hermanos, ¿verdad? Muchas veces. Los hermanos está forzando que vengan acá. No, ¿verdad? Solo les estoy diciendo que reflexionen, ¿verdad? Reflexionen. ¿Cuántos no hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos hemos pasado en la iglesia? 10 años, 5 años, 12 años, pero no hemos nacido de nuevo. Dios te invita en esta tarde a que nazcas de nuevo. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado. Oiga bien, quiero dejarles con esa reflexión. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu, aquellos que no hemos nacido. Aquellos que estábamos ahí, hermanos, como con las dos aguas, ¿verdad? Con un pie adentro y, hermano, otro pie afuera, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, valorizar en quién hemos creído. Que el Señor, hermanos, añada bendición a su palabra en nuestros corazones y que primeramente sea para mí y después para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria
Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea Dios, que el Señor siga bendiciendo la vida de nuestro hermano. Amén. Preciosa palabra, amén, que ha traído para nuestra vida. Y una preciosa reflexión, bendito sea el Señor, que nos hace pensar, ¿verdad?, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como dice él, nuestro hermano, ¿verdad?, eso es una palabra que queda en nosotros. Y nosotros mismos conocemos, amén, nuestra condición, bendito sea el Señor. Yo voy a dejar aquí a nuestro hermano Oscar Segovia para que él, ¿verdad?, nos esté despidiendo en este día, bendito sea el Señor, y él esté orando también, ¿verdad?, por la palabra que hemos recibido. Y él sabrá, ¿verdad?, cómo él quiera, ¿verdad?, hacer en este lugar, bendito sea el Señor. Así que dejamos a nuestro hermano con nosotros, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga nuevamente, amados hermanos. Agradecemos a Dios, ¿verdad?, por su palabra. Yo sé que a todos nos ha hablado. A todos nos ha hablado, porque a mí me habló. Ahora estamos en este lugar. Si alguno siente deseo de pasar, tal vez, como dijo el hermano, tal vez no porque no ha nacido de nuevo, sino porque le ha fallado al Señor. Aquí está el altar abierto, amados hermanos, para que todos oremos por cada uno de nosotros. Yo sé que como seres humanos todos los días le vayamos a Dios. Somos imperfectos, pero estamos en la lucha, amados hermanos. Pidamos a Dios. Yo sé que Dios nos ha hablado, el mensaje ha sido muy, pero muy eficaz para todos y cada uno de nosotros. A todos nos ha hablado, porque a mí también me ha hablado. Si alguno siente ese deseo en su corazón de pasar, está el altar abierto, amados hermanos, porque aquí está Dios. Y Dios es el único, amados hermanos, porque dice la Biblia que si nosotros nos avergonzamos de Él aquí en esta tierra, Él también se avergonzará de nosotros allá en el cielo. Porque Él es el único, el todopoderoso, amados hermanos. Como seres humanos, yo entiendo, vivimos en este mundo, yo sé que tenemos debilidades y tenemos muchas indeficiencias, ¿verdad? Pero dice Él, su palabra, que ahorita abogado tenemos para con Él, ¿verdad? Y si nosotros le fallamos, Él dice que nos puede perdonar 70 veces 7. Gloria a Dios.